Hola, buenas tardes. Hoy vengo a hablar sobre el circuito de la ABP del control crepuscular. Como podemos observar, a la izquierda tenemos un sensor crepuscular y a su lado tenemos una complementación que es básicamente un 555 con un LED. ¿Para qué sirve esto último? Bueno, básicamente, de cierta manera, estaremos controlando la variación de tensión en el LDR y esa variación de tensión modificará la frecuencia del 555, que la podemos visualizar gracias al LED. Bien. Pasando ahora sí con el sensor crepuscular, como bien sabemos, funciona gracias al 741, que compara las tensiones en sus entradas no inversora e inversora. En la entrada inversora presentará una tensión fija, pero en cambio en la otra, que está conectada al LDR, esta va a variar de acuerdo a la luz que reciba el LDR. Cuando la tensión de la entrada no inversora, o sea del LDR, sea mayor a la otra, este 741 se activará y permitirá pasar corriente y activará el relé, como asimismo la lámpara. Bueno, pasando ahora sí con el 555, aquí lo podemos observar que está alimentado. A su izquierda podemos encontrar dos resistencias y un capacitor. Esto sirve básicamente para generar en la salida una frecuencia estable, porque el capacitor se cargará y descargará, permitiendo que funcione como un clock. Se activará y desactivará de acuerdo al capacitor. Bien, pasando ahora sí con el funcionamiento, activaremos el circuito y obtendremos una gráfica. Activo la lámpara, el sensor. Bien, como podemos observar acá en la gráfica, tenemos dos curvas. Una curva. La curva roja representa la carga y descarga del capacitor, como lo había mencionado antes. Y la línea azul, que son pulsos, como un clock, como la señal de reloj, es la salida del 555. Cuando el capacitor se esté cargando, la salida estará en estado alto, es decir, activo. Y por lo contrario, cuando se esté descargando el capacitor, estará en estado bajo o cero. Lo interesante es ver a qué valores se carga el capacitor. Se carga hasta los 8 volts, permitiendo bastante tiempo de estado alto, pero por lo contrario se descarga solamente hasta 4 volts, es decir, que a la mitad. Bien, algo que no mencioné antes del 555 es su pin 5. Bueno, el pin 5 sirve básicamente como un controla el voltaje con el que el capacitor se cargará y descargará. Es decir, si yo modifico la tensión en el pin 5, esa nueva tensión marcará la tensión con la que el capacitor se cargará y a la que se descargará. Ahora lo podemos visualizar. Bien. Activo el pin 5 y corro el circuito. Como podemos observar, la tensión de carga a la que se carga el capacitor y se descarga ha cambiado notablemente, como también el ancho del pulso de la salida del 555. Bueno, ¿de dónde sale esta nueva tensión? Como he dicho antes, sale del LDR, que pasa por el 741. Este de 741 lo que permite es enviar esa tensión del LDR al P5. Bueno, como podemos ver, la tensión ha variado y ahora el máximo a lo que carga es aproximadamente 11,09 watts. Acá está. Bien. Y se descarga hacia la mitad. Bueno, entonces ahora el ancho de pulso es mucho mayor, o sea que se mantiene mucho más. Por eso, esto es lo que permite controlar la frecuencia. Si lo activamos, podemos ver que podemos modificar esa frecuencia, haciendo que se repita mucho más rápido
o mucho más lento como lo has visualizado antes. Todo esto gracias a la variación de tensión que hay en el LDR, que va hacia el pin 5, modificando así el voltaje de control a la que el capacitor se cargará y descargará. Bueno, y por último, cabe mencionar que el 555, su pin 4, que funciona como un reset, está conectado a la salida del primer 741. Bueno, si el primer 741 no está activo, este tampoco, el 555 tampoco lo estará, por lo que el LED no prenderá, como tampoco la lámpara. Entonces, hasta que no deje de estar en ese estado de reset, o sea que el 741 se active, no se activará el LED. Ahora sí, como podemos observar, se prende el LED porque la entrada del reset está activa con una tensión de 11 volts. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.